Un cordial saludo para todos. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Qué bendición poder continuar con este discipulado de Fundamentos Espirituales 2. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, libro histórico del Nuevo Testamento que debe conocer a la perfección todo hijo de Dios. Mucho más, todo siervo del Señor Jesucristo, toda persona que se dedique a la enseñanza y predicación del Evangelio debe tener absoluta claridad de este libro tan importante para la doctrina de la iglesia cristiana. Recordemos que acá encontramos la ratificación y el testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, que después que resucitó estuvo 40 días con sus discípulos, dio la gran comisión, se apareció a más de 500 personas, viene el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, la primera predicación del apóstol Pedro cuando ya había sido lleno del Espíritu Santo de Dios, nace la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, su nacimiento, su desarrollo, las dificultades que se les presentaban, pero a la vez el respaldo de Dios cuando ellos predicaban el Evangelio. Esto es doctrina apostólica. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñaban los apóstoles directos del Señor Jesús? No podemos enseñar algo diferente. La palabra es la misma, la palabra permanece para siempre. Hoy nos corresponde la clase número 102 y vamos a continuar en el estudio de Hechos de los Apóstoles, justamente en el capítulo 14. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Acá podemos mirar cómo cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creía gran cantidad y multitud de los judíos. Judíos es las personas nacidas en el Estado de Israel que practicaban y vivían en la religión judía, es decir, la ley mosaica, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Cuando Pablo enseñaba el Evangelio del Señor Jesucristo, la gente creía en el Señor Jesús, pero las personas que practicaban la religión judía incitaban a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? A los griegos y a los gentiles. Gentil y griego para el pueblo de Israel es toda persona que no había nacido en el Estado de Israel. Y acá dice el versículo 2, mas los judíos que no creían en el Evangelio del Señor Jesucristo, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, por envidia, como siempre ha ocurrido, se llenaban de ira, de celos, de ver que a la predicación del Evangelio, tanto judíos como gentiles creían en el Señor Jesucristo. Esto los llenaba de ira, de furia, y dice la palabra, corrompieron los ánimos de los gentiles. Empezaron con calumnias, con palabras lisonjeras, a que la gente se volviera en contra del apóstol Pablo, pero no era del apóstol Pablo, era de el Señor Jesucristo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, quiere decir con autoridad, con unción, con poder, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Predicaban la gracia del Señor Jesucristo y Dios los respaldaba, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
siempre ha ocurrido desde el momento que vino y se hizo hombre el Señor Jesús. Cuando empezó su ministerio y hacía prodigios, señales, milagros, llegaban las multitudes. Los judíos se levantaban en ira, en celos, en rabia, y empezaron a perseguirlo hasta que lo llevaron a la cruz. Pero para eso había venido, para redimir a la humanidad. Él muere en la cruz, resucita al tercer día, da la gran comisión. La gran comisión es predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. ¿En dónde? Empezando en el Estado de Israel y hasta lo último de la tierra. Porque en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, Dios, el verdadero Dios, se había manifestado exclusivamente al pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús muere, en ese instante se rasga de arriba a abajo el velo del templo. Ya no quedaba lugar santísimo donde moraba la misma presencia de Dios, porque Él ya no habitaría más en ese lugar. Dice la palabra que ya no habitaría más en templos hechos por manos de hombres, sino que se mudó de ahí a vivir en el templo que Él construyó. En todo hijo, toda hija de Dios, que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, viene a vivir en todos nosotros. Claro, sabemos que Dios llena los cielos y la tierra, que el tercer cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Pero así de manera como su presencia estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, hoy su presencia está en nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Alabado sea Dios. Entonces dice que se unieron para ir en contra de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Algo que le hace irritar al diablo es cuando se anuncia el Evangelio. La persona puede hablar de Dios, no tiene problema, pero cuando se habla de Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él murió pero que resucitó y está vivo, y que redimió a la humanidad de todos los pecados, eso inmediatamente hace que el enemigo use demonios por todo lado para que se levanten en contra de quien predique el Evangelio. En este caso acá, en contra del apóstol Pablo y su compañero de ministerio. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, una región, y a toda aquella región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Nada puede detener la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy se predica el Evangelio a través del internet, de televisión, de la radio, de las redes sociales, personalmente, en todo el mundo. El Evangelio del Señor Jesucristo debe ser predicado como está escrito, para testimonio a la humanidad, y entonces vendrá el fin, vendrá el Señor por su iglesia. Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. ¿Para qué son los milagros? Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para decirle al mismo diablo: el Señor Jesucristo está vivo, porque Él es el que opera en esta clase de milagros. Pablo estaba haciendo los mismos milagros que había hecho Pedro al comienzo de la iglesia. Levantaba cojos de nacimiento que nunca habían caminado. Y el apóstol Pablo acá levanta su voz para que todo el mundo lo escuchara y viera que esto no se trata de una religión, sino se trata del evangelio del reino de Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros,
Ellos no podían comprender lo que estaba ocurriendo. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La gente reaccionó de acuerdo a sus creencias en ese momento. No entendían que era el poder del Evangelio, que cuando se predique el Evangelio del Señor Jesucristo, algo tiene que ocurrir. Lo primero es que los demonios se levantan a tratar de impedir para que no se predique en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que empieza a ocurrir son milagros. La gente empieza a ser libre, la gente empieza a ser sana. La gente, lo más importante, quien oye atentamente y escucha el Evangelio, empieza a ser salva, a recibir vida eterna. Es el milagro más grande que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Haber estado condenado a la muerte, pero por creer en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, resucita espiritualmente, empieza a ser un hijo de Dios y tiene asegurada la vida eterna. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, es decir, en los años pasados, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Les está diciendo: en todos los años que han transcurrido en la historia de la humanidad, ustedes no han escuchado hablar del verdadero Dios. Pero ese Dios que creó los cielos y la tierra, a pesar que ustedes no lo han conocido, saca su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos para que ustedes puedan vivir. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es difícil para una persona no espiritual comprender que un hijo de Dios ore por alguien y ese tumor canceroso desaparezca, que esa persona se levante, que desaparezcan cánceres, cálculos, hernias, porque esto no lo puede explicar la ciencia humana. Pero Dios está vivo y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él sigue salvando, sigue sanando, sigue respaldando su evangelio, donde quiera que se enseñe, donde quiera que se predique. Y mientras que estoy compartiendo este pasaje del libro Hechos de los Apóstoles, usted puede ser salvo, usted puede ser sano, usted puede ser restaurado, su hogar puede ser restaurado, usted puede salir de las drogas, puede dejar el alcoholismo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente fue dado al pueblo de Israel, pero después al resto de la humanidad. Entre ellos estamos tú y yo. Entonces vinieron juntos judíos de Antioquía y de Iconio, que pusieron a la multitud, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Impresionante. Pablo y su compañero de ministerio no quisieron aceptar del pueblo gentil sacrificios, porque Dios es el único digno de alabanza. Consecuencia, fueron apedreados. Los judíos de nuevo soleviantaron a la multitud y se lanzaron, los apedrearon y los sacaron fuera de la ciudad, y allí lo dejaron tirado porque pensaron
que ya estaba muerto. Hay veces que el diablo piensa que ha matado al varón de Dios, a la sierva del Dios viviente. Hay momentos que los ataques son tan impresionantes. Hoy, gloria a Dios, ya no nos dan piedra. Los ataques son espirituales a la mente, al corazón, a los sentidos. Y hay momentos que el enemigo dice, lo maté o la maté, espiritualmente hablando. Pero el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Él no deja a sus hijos en el suelo. Él nos levanta, porque su misericordia es grande. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, a predicar el Evangelio a otro lugar. Pero el Señor le dio la victoria. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acá el apóstol Pablo tenía tribulaciones literales, físicas. Sus enemigos eran de carne y sangre, de carne y hueso. Eran personas, seres humanos. Hoy nosotros como hijos de Dios ya no tenemos esa lucha. Gloria a Dios, por lo menos en Colombia. Porque hay países donde los persiguen, los queman vivos, hacen de toda cosa en los países comunistas, en los países musulmanes. Hoy nosotros, nuestra lucha es contra demonios, contra gobernadores, principados, potestades, pero Él nos ha dado las armas poderosas. Lo primero fue, en mi nombre echarán fuera demonios. El arma más poderosa, que se dobla toda rodilla delante de ella, es el nombre de Jesucristo. Por eso la gente no quiere obedecer. Colosenses 3:17, la palabra enseña, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre ante el cual huyen los demonios, porque ante ese nombre es que huyen las enfermedades, porque es mediante ese nombre que se hacen milagros, señales y prodigios. Entonces el enemigo ha colocado otros términos, otras cosas que no sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Sus discípulos, la palabra nos enseña que había hecho muchos discípulos. El Señor Jesús dice, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. La gran comisión no ha cambiado, es la misma, es anunciar al Señor Jesucristo, mostrar que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna, y hacer discípulos, enseñar a las personas que creen a conocer al Señor Jesús. Un discípulo es quien aprende a conocer al Señor Jesús de acuerdo a lo que las Escrituras hablan de Él, a través de la ley, de los profetas y por supuesto a través de la dispensación de la gracia que ha sido dada para nosotros, los que no nacimos en el Estado de Israel. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, así como se rompió el velo del templo y ya no hay división entre el lugar santo y santísimo, quiere decir que ahora la iglesia del Señor Jesús está compuesta por judíos mesiánicos, personas que nacieron en el Estado de Israel, que fueron judíos, pero que han creído al Evangelio del Señor Jesús, y el resto de las naciones de la tierra, de los dos pueblos, hizo uno solo. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo es para todo ser humano. Al principio fue exclusivo para el pueblo de Israel, hoy es para todo ser humano, incluyendo al pueblo de Israel. Gloria a Dios. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Este hombre realmente predicaba.
anunciaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Se movía por todo lugar, por ciudades, por veredas, por todos los lugares, a pie, por el desierto, por el mar, navegaba y por donde iba anunciando el Evangelio. Donde creían al Evangelio se detenía, hacía discípulos, fundaba iglesias. Este es el oficio de un apóstol. Un apóstol no es un título. Para saber quién es apóstol del Señor Jesucristo es sencillo, mirar qué fruto tiene. Un pastor, soy pastor, muéstreme el fruto, muéstreme cuántas ovejas ha discipulado, ha pastoreado, ha cuidado. Soy evangelista, cuántas personas has traído a los pies del Señor Jesucristo. El Señor enseña que por sus frutos los conoceréis. Este varón tenía fruto de apóstol, hacía el oficio de apóstol. Hoy continúa, los dones ministeriales están vigentes hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Porque los dones ministeriales, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, está puesto para edificar la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura de Él, a la medida de la fe. Pero no es que diga yo soy pastor, o que diga yo soy apóstol, es que se haya tenido el llamado directo del Señor Jesús, porque Él es quien llama. Es que se haya formado y capacitado. No puede un hombre neófito, que no conoce ni siquiera entre la ley y la gracia, que revuelve la ley y la gracia y hace que la gente sea tibia. Una persona tibia es la que ni se define por la ley ni se define por la gracia, sino que la mezcla. Y el Señor Jesucristo enseñó, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque se rompe. No se puede echar la gracia en un corazón donde está lleno de ley. Es necesario que tome la decisión, o cree en el Señor Jesucristo, o continúe en la ley, sabiendo que por la ley nadie podrá ser justificado. Así lo enseña la palabra. En Gálatas dice, aquellos que quieren justificarse por medio de la ley, sepan que si usted guarda un rito de la ley, está obligado a guardarla toda. Pero por la ley nadie fue justificado ni lo será jamás. Y si eso están haciendo, sepan que de la gracia han caído, que se han desligado del Señor Jesucristo. Hoy, tanto para el pueblo de Israel como para el resto de las naciones, podemos ser salvos mediante la gracia, el regalo inmerecido a través del Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, por ti, por mí y por toda la humanidad. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Recordamos que lo apedrearon, que lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto, lo dejaron allí, pero que los hermanos lo rodearon, oraron por él, impusieron las manos y le dijeron, continúe con el trabajo para el cual Dios te ha escogido. Lo hizo y fue y anunció el evangelio por otras ciudades. La gente creyó, los discipuló y continuó abriendo obras para la gloria de Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, es decir, al pueblo que no había nacido en el Estado de Israel, y que se empezó a cumplir Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ya no importa si es judío, gentil, griego, colombiano, latinoamericano, de donde sea salvo. Se cumplió
la palabra que Dios le dio a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque en el Señor Jesucristo hay salvación para toda la humanidad. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Alabado sea Dios. Dios es maravilloso. Qué hermoso cuando un hombre o una mujer cumple a lo que el Señor lo ha llamado. Cumple la gran comisión. Va a donde el Señor lo envió, hace la obra y regresa lleno de gozo por haber obedecido al Señor, por haber sido fiel, por haberse mantenido firme a pesar de las tribulaciones, de las dificultades. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora quiero darte gracias por tu evangelio, por tu palabra que está escrita. Gracias porque se continúa el trabajo anunciando que en el Señor Jesucristo hay salvación, que en el Señor Jesucristo hay liberación, que en Él hay sanidad y vida eterna. Padre, gracias por cada persona que está acá en directo, por cada persona que verá en diferido y que será bendecida por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Con el favor de Dios nos veremos en la clase número 103 muy pronto. Te invito para que escuches de nuevo la enseñanza, tomes nota. Si surgen preguntas, acá en el chat puedes hacerlas y con el favor de Dios estaremos dando respuesta. Un fuerte abrazo. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente en el nombre del Señor Jesús.